La nueva Renault Stepway 2022 pudiera ser el peor micro SUV a la venta en la actualidad, pero eso diría si no le hubiera hecho las pruebas rudas que le hicimos el día de hoy y se me cayeron los chones. ¿Qué rollo, mis carnales? Estoy con la banda de Testers. y es un placer estar haciendo esta colaboración con ustedes. El placer es todo nuestro, hermano. Gracias, carnales. Vamos a hablar del antes y el después. Antes de probarla, ¿cuál era la opinión general que teníamos de esta camioneta? Y me incluyo. Yo la opinión que tenía era de un subcompacto como tal, como un Kwid, como un Spark, pero con detalles estéticos que le daban pretensiones de aventura, pero pues nada fuera de lo particular de esos autos, ¿no? Es un auto citadino, un auto con un motor pequeño, un hatchback. ¿Y tú, Gacero, qué opinabas, carnal? La verdad es que yo también pensaba lo mismo. Yo dije, pues es como un subcompacto, nada más medio alzadillo, con ciertas pretensiones, pero no creo que ya a la hora de la práctica pues sea igual. Y como dice el buen Gonzalo, se nos cayeron los chones, se portó espectacular. Este güey nos sacó una gran sonrisa. ¿Quieres decir algo, carnal Mada? Yo igual creía que era un kit estético nada más, pero hasta ahí. Todo el mundo que no conoce Stepway y que no la conduce como lo estamos haciendo en esta prueba el día de hoy, todo el mundo piensa que es un Sandero con tacones, en pocas palabras, ¿eh? Ándale. Pero no, ustedes ya lo vieron, ustedes la condujeron, yo también la conduje. La pregunta real es, ¿por qué comprar una Stepway 2022 en vez de que, por ejemplo, por este dinero te compraras un Kia Rio de entrada, un Nissan Versa de entrada o algo por el estilo? ¿Tú qué opinas, Inge? Bueno, nosotros precisamente nuestro último video es de un Kia Rio 2021. También es un buen auto, que tiene buen espacio interior, buen equipo, buenos acabados, buen diseño. Pero es un auto citadino 100%. El Stepway está a mejor un poco más reducido en espacio, en cajuela, al estar basado en el Sandero, pero sí nos da las opciones de podernos divertir. De, por ejemplo, mucha gente nos gusta salir del día de campo con la familia el fin de semana. Ese es el principal diferenciador. ¿Por qué te tienes que comprar uno de estos? Porque le va a salir a la aventura. ¿Es un carro que pues, se va a meter a las rutas más rudas off-road? No, en las más rudas no. En las más rudas no, pero sí te va a poder meter a donde un auto compacto tradicional no te va a meter. O sea, vemos ese Jetta que va aquí adelante de nosotros y ese Jetta viene sufriendo, tanto así que nos deja pasar. Saludos al Jetta. Viene sufriendo. Un Stepway, amigo. No es un 4x4, sí necesitas tener buena técnica de conducción y lo que quieras para salir a off-road ligero, pero la altura libre al suelo, la suspensión más fuerte, más robusta, se siente bien plantada, se siente más firme. Más sólida y se siente como si fueras en un bache de la Ciudad de México. Y sí está medio complicado el terreno de aquí. No es un Jeep. Pero Dios mío, si te gusta la aventura de vez en cuando y tu sedán compacto batalla para meterte a una terracería, con esta no vas a batallar. La dirección también es un poco más firme, no es dura, pero no está tan aguada o tan dócil como en un sedán compacto y entonces te da mucho más control y precisión, por ejemplo, este movimiento de volante a la hora de que estás en ruta o en terracería. Por eso es que vale la pena. Déjame decirte otra cosa, mi querido Gonzalo. No nada más para salir a la aventura, porque, bueno, nosotros que somos del establo de México, hay unas colonias, Gonzalo, que neta ni te imaginas, con unas subidas, unos hoyos inmensos. Están peor que aquí. Peor que aquí, la neta, ¿eh? Entonces a veces ni siquiera hasta para salir de aventura, nada más para poder llegar sano y salvo a tu casa. Sí. La Stepway se rifa sin broncas. Para la gente que no lo sabe, estamos en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl. Aquí es cerca de la Ciudad de México. Cuando veníamos en camino tomamos autopista. Le hacía falta power, le hacía falta punch. Cuéntame cómo la sentiste tú en autopista. Pues aquí estamos a una altura aproximada de 3.600 metros sobre el nivel del mar. Es normal que un motor naturalmente aspirado entre mayor altura, su entrega de potencia no es el mismo que a nivel del mar. Fue bastante suficiente. Tiene ciertas bondades. Mezcla el rendimiento de un auto citadino, llámese Gran i10, llámese Spark, llámese Fit. De hecho, salimos con medio tanque de combustible y solo hemos consumido 1/8 de tanque. Desde la Ciudad de México hasta acá fue un camino como de 2 horas y media, más toda la terracería, más las pruebas de manejo. Aún así, no nos hemos gastado ni 1/4 de tanque de gasolina. Y abajo, en Ciudad de México, que está a 2000 metros, mucho más potencia, el motor se sentía un poco más desahogado y todo. Está súper bien. ¿Quién me puede hablar de los interiores, el equipo y todas estas cosas que estamos viendo acá? Pues mira, acá atrás, la verdad, yo sí tengo espacio. Los asientos también están cómodos, traen su cabecera. Y aquí le podemos correr, perdóname. Sí, lo podemos Le correr. estamos dejando atrás a los otros sedanes. ¿Qué era un Sentra y el otro de atrás era un qué? Un Jetta, sí. Off-road ligero. Y una cosa también que me gustó mucho es que ofrece la versión estándar. Está súper bien. Estoy saltando.
Para este tipo de caminos está de lujo que sea manual. Y el equipo, porque está bien equipada, digo, trae sensores, trae cámara de reversa, Android Auto, o sea, está bien, me gustó mucho el volante también, está muy cómodo. Y en esta parte de aquí atrás en la columna de dirección están los controles para los comandos de voz, el audio, el volumen y esas cosas, no en el volante sino en la columna de dirección aquí atrás. Encima del lado izquierdo de la columna de dirección está el botón para abrir la cajuela desde el interior y el botón para activar y desactivar los sensores de reversa, así como los espejos que son eléctricos, los vidrios que son eléctricos en las 4 plazas, el aire acondicionado que también es automático. El único detalle que me gustaría que fuera distinto es que quisiera ver más puertos USB. Siempre quiero ver más puertos USB, excepto en la nueva Cheyenne, que tiene chorrocientos puertos USB, pero eso es tema de otro video. Yo también le agregaría que le echaran un poco más de ganas a la resolución de la cámara y de la pantalla. Yo creo que la retroiluminación, creo que me pareció oscura. Entonces, aquí ya cambiamos el tema de la pantalla. Te vas a ajustes, estaba en bajo, fondo oscuro, y se veía así, y cuando ponemos la cámara de reversa, se veía oscuro. Quito la cámara de reversa, aquí está, me voy a brillo alto, fondo claro, y cámara de reversa. ¿Qué diferencia? Ya se ve mucho mejor. Un poquito, pero sí la resolución podría ser un poquito más definida. Aún así ya mejora bastante. Ya mejora. Otra cosa que hace a Stepway valer la pena es el tema de la seguridad. 4 bolsas de aire y seguridad activa. Control de tracción para evitar derrapes, control de estabilidad para evitar volcaduras, distribución electrónica de frenado y asistente de pendientes. Nos gustaría que tuviera 6 bolsas de aire. ¿Qué opinan? Las bolsas de aire creo que nunca están de más. Pero aún así está bastante completa. Las ventilas de aire acondicionado son circulares. El diseño, como mi buen gasero lo dijo en su video en el canal de testers, métanse a verlo. El diseño nos gusta más porque ya parece más el diseño europeo o francés de Renault que el diseño de Dacia, porque tenemos que recordar que... Sí, bueno, hay que recordar de que este vehículo está desarrollado por Dacia principalmente y que el Stepway está basado en la plataforma del Renault Sandero. Interiores también me gustan, está bastante bien los acabados, son de bastante buena calidad. Hay, por ejemplo, insertos de materiales suaves, por lo menos en los descansabrazos, y eso ya da gusto ver. Polímeros texturizados de alta resistencia acá arriba, insertos de esto como piano black aquí a los costados en las manijas de las puertas. Los asientos me parece que son cómodos, y yo que soy de Sinaloa y en Sinaloa hace un calorón, yo prefiero que sean de tela que sean de piel. En piel han de ser una tortura. Son anchos. El Inge llega a sus hombros hasta aquí, y hasta aquí también llega el asiento. Y eso que el Inge está más, a mí me sobra asiento por el costado, y el Inge está como hasta donde están mis codos, pero está adentro todavía del borde del asiento. Entonces sí son anchos, la posadera es ancha, tiene buen soporte y se ven deportivones con estas costuritas naranjas y con estos insertos que dicen Stepway. Hasta aquí el manejo off-road. Ahora vamos a ver el manejo sobre asfalto en una carretera sinuosa, muchas curvas aquí. No, y la verdad es que está súper bien, o sea, tiene bastante buena estabilidad. Nosotros pensaríamos de que por la altura de la suspensión podría sentir un poco de body roll, pero la verdad es que no. No le quito nada, nomás le pondría más puertos USB y le pondría cruise control y 2 bolsas de aire más. Pero si hiciera eso, se subiría mucho de precio. Ya no estaría en el rango de precios en el que está, estaría más en el rango de precios de Duster, y ya Duster es otro tema de otro video. ¿Es perfecta? No, no es perfecta la Stepway, pero sí tiene lo suyo. Vamos a ver el análisis del motor y la potencia que le hicimos al estilo del Inge y los testers MX. Este es el motor 1.6 litros de Stepway con los testers. ¿Qué opinan de este motor, carnales? Bueno, yo creo que es un motor de un uso muy versátil para ciudad. Es un 1.6 litros, como dijo mi buen amigo Gonzalo, que entrega 115 caballos de fuerza y 144 libras-pie de torque, bastante suficiente como para el uso diario, y aparte todavía nos sobra un poquito gracias a la altura de la suspensión para divertirnos un poco en off-road ligero. Ajá, Alan, todo eso está muy bien, pero carnal, ¿qué opinas de que esté así de puerco? Bueno, pues esa es la señal de que sí lo hemos ensuciado aquí, de que le hemos dado bastante buen uso, que nos hemos divertido en este trayecto. Obviamente, carnal, tenías un muy buen piloto cuando estaban en ruta, alguien al volante que era un maestrazo. Claro, claro. O alguien bien piñata, ¿cuál de los dos? Además, carnales, hay una característica que me gusta un montón, y es esta onda de que tiene su amortiguador aquí para que el cofre se abra casi automático. Sí, pues realmente es muy práctico para... Creo que inclusive otros carros de su segmento no cuentan con esto, y está súper bien, está de lujo, por lo menos para meterle la mano. ¿A usted no le gusta meterle la mano? No estamos en testers, sí, pero no. Sí, la verdad está bastante bien. También por si se te pierde la varilla, pues no tienes que poner el palo de escoba. Entonces, bueno, la posición del amortiguador también está muy bien pensada. Pues tiene todo el espacio libre. Bueno, algo que sí me gustaría agregar es que yo, en vez de este motor 1.6, yo le pondría por lo menos uno de 1 litro o 1.2 turbo. Porque, por ejemplo, a estas alturas sí empieza como que a caer un poco. A 3.600 metros sí. Pero, por ejemplo, Volkswagen Nibus tiene un motor 1.0 turbo, o Toyota Rise tiene un motor 2.0 turbo, y sus versiones básicas cuestan 350, 370 mil pesos, o sea, cuestan mucho más. Si le ponen ese motor, pues va a costar más cara, ¿sabes? Estaría bien una versión a lo mejor como más
más tope con el motor de la Duster que probamos. El motor Mercedes. Lo que sí es que así como está, nos dejó con los chones caídos positivamente. Antes de ver el precio, vamos a checar la prueba de aceleración 0 a 100. 3, 2, 1, aceleración. Ahí está. Salimos con contundencia. Y me pide que haga el cambio. Me gusta mucho cómo se revoluciona el motor, la verdad. 80, 90, 100 kilómetros por hora. Me gusta mucho, sí me gusta mucho que el acelerador es bastante respondón, a pesar de estar aquí a 2200, 2500 metros sobre el nivel del mar. Su precio inicia desde los 279,900 pesos mexicanos, si no me equivoco, que son aproximadamente $14,000 norteamericanos, el tipo de cambio del día de hoy, y puede variar sin previo aviso. Consulta tu concesionario más cercano. Y por ese precio, si te gusta la aventura y un off-road ligero, o no preocuparte por los baches, topes, policías muertos, tronchamuelles o como les llaman en tu ciudad, esta es una buena opción y vale la pena conocerla. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, amigos. Muchas gracias por la invitación, Gonzalo.